Vamos a ir empezando porque parece que se va animando un poquito, no hay mucha gente todavía, pero bueno, yo me imagino que según lo vayan viendo se irán quedando. A ver, este live va sobre cuál es la manera más eficiente de perder grasa, ¿vale? En cuanto a la práctica deportiva. Vamos a sembrar primero unas bases, compartir el live porque así llega más gente, ¿vale? Vamos a sembrar primero unas bases. Lo primero que tenéis que entender es que el cuerpo utiliza lógicamente diferentes sustratos para la obtención de energía, ¿vale? Utiliza los hidratos de carbono, la proteína y la grasa. La utilización de sustrato no es por agotamiento. Habréis escuchado hablar muchas personas que dicen que utilizar la glucosa y hasta que no agotas la glucosa no utilizas la grasa y hasta que no utilizas la grasa hasta que no gastas la grasa no utilizas la proteína. Esto es totalmente falso. La utilización de sustratos es simultánea, pero es cierto que hay una cierta preferencia por un sustrato determinado en función de una serie de circunstancias. Recuerdo, estamos hablando de sustratos, hidratos de carbono, proteína o grasas. Si lo reducimos más, pues hablaríamos de glucosa, de aminoácidos, aunque bueno, también se pueden obtener glucosa a partir de otros sustratos como el piruvato, lactato, glicerol y los triglicéridos, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay diferentes utilizaciones de sustrato para la obtención de energía, va a haber determinadas circunstancias en las que se dé prioridad a la utilización de glucosa. De hecho, va a ser en la mayor parte de los casos. La utilización de glucosa suele ser el combustible preferente porque es la energía más eficiente que tenemos, es el sistema energético más eficiente. ¿Por qué? Porque la glucosa se almacena en la célula, entonces no tiene que transportarse como ocurre con el caso de la grasa. Teniendo esto en cuenta, si yo hago un ejercicio, por ejemplo, aeróbico o anaeróbico, en condiciones en las que yo estoy ingiriendo hidratos de carbono de manera normal, los 20-30 primeros minutos siempre va a utilizar glucosa como combustible procedente del glucógeno muscular, de la glucógenolisis, ¿vale? ¿Por qué hace esto? Porque en una primera instancia es un combustible, como he dicho, que aporta energía de manera inmediata. A partir de esos 20 o 30 primeros minutos, independientemente de si el ejercicio es aeróbico o anaeróbico, puede cambiar la preferencia de sustrato. Esto no quiere decir que durante estos 20 primeros minutos o 30 solo utilice glucosa. Utiliza glucosa y minoritariamente puede utilizar grasa y puede utilizar aminoácidos, piruvato, lactato, glicerol a través de la gluconeogénesis. Pero mayoritariamente va a ser la glucosa. A partir de esos 20 o 30 primeros minutos, el uso preferente del sustrato puede variar. Va a variar en función de dos razones principalmente. La primera va a ser la intensidad del ejercicio y la alimentación, la segunda. Vamos a ir viendo una por una. Si yo, a partir de esos 20 o 30 primeros minutos, hago un ejercicio de intensidad muy elevada, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza, voy a seguir utilizando como combustible preferente la glucosa, es decir, el glucógeno muscular. ¿Por qué? Porque necesito tener una energía lo más inmediata posible. Y en ese caso voy a utilizar el glucógeno almacenado. En un ejercicio cardiovascular, por ejemplo, de intensidad moderada-baja, a partir de esos 20-30 primeros minutos, el cuerpo se va a dar cuenta que no tiene una demanda energética muy elevada y va a dar prioridad como combustible preferente a la grasa, ¿vale? Y por eso se dice que los ejercicios aeróbicos de intensidad moderada-baja son eficientes en la pérdida de grasa, ¿vale? Pero aquí hay un ligero pero, que sería la segunda parte, que sería el tema de la alimentación. Si yo hago ejercicio aeróbico o anaeróbico en una dieta baja en hidratos de carbono o una dieta low carb o una dieta cetogénica, hay que tener en cuenta una cosa, que como tengo los niveles de glucógeno bajos o totalmente depletados en el caso de la dieta cetogénica, va a ser más eficiente el ejercicio intenso, el entrenamiento de fuerza o un entrenamiento de alta intensidad para gastar grasa. ¿Por qué? Porque ese ejercicio va a generar un mayor gasto energético.
Y como consecuencia, si solo está utilizando como combustible preferente la grasa y la gluconeogénesis, la obtención de glucosa a partir de otros sustratos, pues lógicamente se va a dar una mayor pérdida de grasa. Pero si ese mismo ejercicio lo hacemos con una dieta rica en hidratos de carbono, va a ser más eficaz en la pérdida de grasa el cardio moderado. ¿Por qué? Porque mientras tengamos glucógeno, el cuerpo va a seguir dando prioridad a la utilización del glucógeno como combustible frente a la grasa, hasta que los depósitos de glucógeno bajen notablemente, y en este caso pues no le quedará más remedio que tirar también en mayor medida de la grasa y de los aminoácidos, ¿vale? Estoy hablando de utilización preferente. Eso no quiere decir, lo he dicho al principio, que no puedo utilizar los otros sustratos, porque ya he comentado al principio que es una utilización simultánea, pero preferente quiere decir que mayoritariamente utilizas el sustrato. Sin embargo, en el ejercicio aeróbico, si yo tengo una dieta, un ejercicio aeróbico moderado, si yo tengo una dieta alta en hidratos, con el ejercicio aeróbico no voy a conseguir gastar nunca el glucógeno, ¿vale? Con el ejercicio aeróbico moderado o bajo. Pero como el ritmo de pulsaciones es bajo, lo que me va a permitir es cambiar de sustrato, cambiar la preferencia del sustrato. Y en ese caso voy a utilizar mayoritariamente la grasa. Y por eso es lo que se dice algunas veces, que el cardio moderado puede ser más eficaz en la pérdida de grasa que en los ejercicios de alta intensidad, ¿vale? O sea, ¿ha quedado clara la explicación? Os lo vuelvo a repetir. O sea, lo que quiero que os quedéis con la idea es que el que sea más efectiva la pérdida de grasa frente a un ejercicio aeróbico, frente a uno anaeróbico, depende mucho de dos factores. Uno, la intensidad del entrenamiento. Dos, la alimentación. ¿Lo habéis entendido, no? Estoy viendo a alguien que me está poniendo clarísimo. Hay un vídeo en YouTube. Sí, tengo un vídeo en YouTube. Lo que pasa que, bueno, aquí lo estoy explicando de manera un poquito más completa, porque estoy abordando también, pues eso, el tema de los sustratos y demás. Carla, los hidratos de carbono son variables en función de la persona, de su actividad física, de su metabolismo, o sea, influyen muchos factores. No hay una cantidad estándar, porque si lo dijeras sería un charlatán. O sea, yo no sé nada sobre ti como para decirte come 200 o come 300. No sé si me entiendes.